Amigos, amigas, de vuelta al programa. Estábamos hablando por interno. Qué gusto que estén con nosotros grandes invitados de la talla de Franco Fernández y claro, Mauricio Alarcón, un referente nacional. Y Franco Fernández, que ha trabajado por los derechos de los trabajadores y empleados y por supuesto también ha marcado agenda política en temas mineros, que es una de sus experticias. Y esta mañana empezamos el diálogo con los dos invitados para analizar precisamente de cara a este nuevo mandato, ya en un periodo entero por parte de Daniel Noboa, cómo se visora precisamente los derechos de los trabajadores, cómo se manejará la política desde una visión, lo habíamos hablado con otro invitado anterior, de gobernabilidad, de no confrontación, luego de unas durísimas elecciones donde el país está dividido, lo digo esto categóricamente porque la Asamblea es reflejo de esto, más allá de que el triunfo en la segunda vuelta, en una muy buena campaña y estrategia política, le favoreció con un larguísimo trecho a Daniel Noboa, lo cual sin duda hay que destacar y felicitar también a todos los gestores de eso, ¿no? El equipo estratégico liderado por Durán Barba, Roberto Isurieta, Iván Carminiani, han sido mucho más eficientes y efectivos que la campaña de Luisa González. Empezamos contigo, Mauricio. ¿Cómo ves esta nueva reelección? Ya en un periodo definitivo, digamos, de 4 años y que enfrenta grandes retos para el gobierno, ¿no? Primero, esta conciliación entre los ecuatorianos y ecuatorianas, tener una agenda mínima que conlleve también acuerdos de gobernabilidad con el otro lado de la Asamblea, que RC sigue siendo así, a pesar de muchos, una fuerza importante y es la segunda minoría en la Asamblea. Y por supuesto, el descontento de la gente que sigue manifestándose, pese a que Daniel Noboa se llevó las elecciones en la segunda vuelta, no se han bajado las tensiones en el ámbito laboral, en el ámbito de inseguridad y de otras necesidades latentes como el económico y las grandes diferencias sociales que existen en el país. Mauricio. Fernanda, buen día. Un gusto estar aquí nuevamente y a los tiempos contigo. Un gran honor compartir este espacio con Franco y un saludo y un buen domingo a la audiencia. Mira, voy a partir de lo que me genera una gran alegría y es el hecho de que finalmente se acabó la campaña electoral, probablemente una de las más sucias, vacías de propuestas, llenas de ataques de todo el último periodo democrático. Fue una campaña que, independientemente del resultado, nos hubiera dejado a los ecuatorianos en una situación bastante parecida, ¿no? La de la incertidumbre. Porque ahora, claro, sabemos que ya tendremos un Daniel Noboa para 4 años, pero nos preguntamos hacia dónde apuntará su gestión de gobierno. Tú mencionabas algunos temas, pero yo me atrevo a hablar en general, lo que significan las principales prioridades de los ecuatorianos: inseguridad, crisis económica y falta de empleo y lucha efectiva contra la corrupción. No dejaron una respuesta clara en cuanto a qué veremos durante los próximos 4 años, cuál es la hoja de ruta, qué es lo que se tiene que hacer para poder en esa línea quizá reducir, por ejemplo, la tasa de criminalidad que nos pone nuevamente a Ecuador camino a ser el país más violento de América Latina. Entonces, veo con alegría que se acabó esa maldita campaña, veo con preocupación lo que corresponde a un gobierno que no ha trazado una hoja de ruta ni en la campaña, ni en el plan de gobierno, ni una vez obteniendo un resultado electoral positivo. Incluso me atrevo a decir que me sorprende eso de ganar la elección e irte con un grupo de ministros como premio de campaña a una gira internacional de la que desconocemos hasta los objetivos de qué se busca con ello, ¿no? Entonces, creo que hay que ser bastante cautos porque sería mucho más positivo analizar sobre la base de certezas lo que podría eventualmente ser un gobierno de Daniel Noboa durante los próximos años, pero en este momento creo que hay mucha incertidumbre. Algunos nos saltarán a la yugular y nos dirán, bueno, pero mantendremos el dólar, indudablemente, bueno, pero no tendremos gestores de paz, bienvenidos el tema, pero ¿y lo demás qué?
Así es que esperemos que después de esta maravillosa gira de premiación del uso de recursos públicos en campaña electoral, al menos nos entreguen una base de hoja de ruta de lo que hará el gobierno durante los próximos 4 años para resolver los problemas de los ecuatorianos. Vamos contigo, ¿cuál es tu análisis? Creo que ha dejado algunos temas importantes ya sobre la mesa, Mauricio. Saludarlos, un fuerte abrazo a la distancia, Fernanda, a Mauricio y sobre todo a la audiencia también. Qué gusto que nos reciban este día domingo. Importante analizar las situaciones del país y sobre todo lo que se viene para estos próximos 4 años. No sé, yo tengo una forma diferente de ver la vida. Siempre soy positivo, con esperanza y espero de verdad que los ofrecimientos, los planes, las propuestas se cumplan. Bien ha dicho Mauricio durante la campaña que fue bastante sucia, hubo poco espacio y quizás hasta poco tiempo. Y digamos que fue por eso, digamos que fue por el tiempo que no se pudieron explayar en sus propuestas los candidatos, de tal manera que hoy ha ganado una opción, los ecuatorianos han creído que es la mejor, tiene 11 puntos de ventaja y eso ya se ha sacramentado. Bueno, ¿qué viene a futuro? Regresará el presidente con algunos de sus ministros, algunos de ellos ratificados, porque habrán hecho una buena gestión, otros cambios, como has dicho también Fernanda, habrá que refrescar los cuadros y las líneas, habrá que incorporar nuevas personas que tengan ese deseo de trabajar y de servir a la ciudadanía, habrá que incorporar tanto juventud como experiencia, porque el accionar de lo público no se puede hacer sin conocimiento técnico, no se puede hacer sin conocimiento de la cosa pública. Y esto definitivamente ha devenido en que en los últimos años hemos vivido un encierro después de la pandemia. Recordemos que en el Ecuador los temas grandes no se han movido a partir de la primera mitad del gobierno de Lenín Moreno para acá. No ha habido ningún gran movimiento y es el momento entonces en que nos pongamos de acuerdo y hablemos desde el punto de vista del desarrollo, del progreso de la economía. Los trabajadores, el gobierno y los empresarios tendremos que sentarnos todos y ponernos de acuerdo, al menos en las cosas que estemos más unidos. Trabajemos en eso, sea para tratarlo a través de acuerdos ministeriales, a través de acuerdos dentro de los distintos ministerios. Muy bien, otras cosas irán a reforma en la Asamblea y por supuesto otras que se han propuesto y esperemos que se haga bien lo que tiene que ver con la constituyente, si es que así los ecuatorianos lo deciden. Porque no es que alguien propone y mañana se hace, sino más bien que esto tiene que ser sometido a una consulta popular, la ciudadanía dirá si queremos ir a una constituyente y el presidente de la República hará su propuesta de a dónde nos quiere llevar. Creo yo que la próxima semana tendremos esa novedad, esa forma de presentarlo de parte del presidente ya arrancando mayo y seguramente durante el discurso del 24 de mayo también tendremos las líneas claras de gobierno de hacia dónde nos quiere llevar el presidente y cómo se va a construir ese nuevo Ecuador. Algunos estaremos listos para decir esto está bien, esto está mal, en esto apoyamos, pero más importante es ser propositivos. Tema también importante, Mauricio, la constituyente. La nueva convocatoria para una nueva asamblea constituyente que, a decir de muchos, como nuestro primer panelista, Diego Vintimilla, comunista, por cierto, es una puede ser una carta abierta a que se retrocedan derechos, a la regresividad de derechos, a derechos que se han ganado y que se han avanzado. Una constituyente, lo digo de primera, públicamente, yo valoro y doy mucha significancia a lo que son los derechos de la naturaleza y la garantía para preservarlos, que es un intangible de los ecuatorianos, por supuesto, y que es el medio en el que conservaremos el planeta, además, pero temas también de género, temas de mujeres y otros temas. Mauricio, ¿cómo ves tú esta propuesta del gobierno que además no tiene claro cómo se constituirá, ¿no? Que ha dicho que no será de los mismos candidatos que están en la Asamblea, por ejemplo. Partido es considerar que ningún proceso constituyente puede hacerse al margen del artículo 444 de la Constitución. Hay un proceso que seguir, hay unos pasos que se deben implementar para poder darle al país un cambio a la Constitución actual o una nueva Constitución completa.
Así es que eso es quizá algo que, por desgracia, no se ha venido discutiendo de forma profunda en la coyuntura en los últimos días. Se ha hablado de un proceso constituyente express, se ha hablado de reglas de juego que no calzan en el texto constitucional vigente. Se ha hablado incluso, lo escuchábamos hace un momento a través de Diego, de riesgos respecto de lo que significa una posible regresividad de derechos. No se ha dicho incluso cuál es el objetivo u objetivos finales de un proceso constituyente en cuanto a líneas de reforma, en cuanto a qué necesitaríamos cambiar. Así es que yo diría que la idea todavía está un tanto incipiente y por desgracia en nuestro país los procesos constituyentes han terminado siendo la constitución de sastrerías para elaborar trajes a la medida del gobernante de turno. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones, no solo con la constitución que actualmente nos rige, sino también en procesos en la parte de 1800, la parte de 1900. Así es que yo creo que ahí hay que estar más bien muy atentos al aterrizaje que se haga respecto de un proceso constituyente. Mira que incluso habemos algunos que creemos que es probable que la idea se vaya diluyendo a medio camino, porque la institucionalidad actual, que ha mostrado guiñarle el ojo muy cómplice al presidente de turno, se ha mantenido tal cual con Moreno, con Lazo y hoy con Noboa. Y creo que no se necesitaría, en estricto sentido, pensando en las ambiciones personales de los gobernantes, un proceso constituyente para lo que ya está pasando, ¿no? El control de la justicia, el control de las instituciones, la metida de mano en los concursos, y que, ojo, no pasa ni ha venido pasando solo en los últimos meses, sino que se lo ha venido haciendo desde que la constitución actual está en vigencia. Cambios profundos, por supuesto que necesita el país, pero ojalá, insisto, sea eso, cambios profundos, no simplemente cambios de formas leves para que el poder de turno obtenga lo que en su interior desea. Muchas gracias, Mauricio. Importante es, Franco, y lo había mencionado en la introducción de este espacio, de este pequeño debate, que son el tema laboral, la empleabilidad en el país. Esto marcará igual, creo yo, la agenda para el desarrollo de oportunidades para jóvenes, que son el caldo de cultivo, precisamente la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de empleo para que sean reclutados por bandas criminales y GDOs en el país, además la minería legal e ilegal, que es un tema importantísimo, esto de la mano de lo que había mencionado, los derechos y garantías de la naturaleza que están contemplados en nuestra Constitución, y que tú conoces bastante bien estos temas porque vives en un cantón eminentemente minero, ¿no? Y que ha visto afectado su inseguridad en función también de cómo se está operando la minería en el país, ¿no? Y los grupos criminales que están queriendo tomarse precisamente el oro como una de sus fuentes de ingreso permanente. Y por supuesto, el tema de la seguridad social y los derechos que se garantizan, tanto como la cuota que el gobierno aporta para el IES, así, o el patrono en este caso, así también como los contratos laborales, ¿no? Que rigen en el país actualmente y que se piensa o se espera por parte del gobierno y de acuerdo a la misma carta del FMI condicionada, que se abra el espectro para contratación por horas y otro tipo de contratos que no están vigentes en el país. Franco. Quisiera que podamos resumir hacia el final de esta intervención en la que estamos aquí en tertulia, hablar de tres cosas, de cinco cosas. Primero, lo importante de modernizar el código laboral, simplificar los impuestos, sostener la seguridad social, que no da más, que es momento de darnos cuenta de eso, de que empecemos a hablar de ese elefante en la sala, ¿no? Liberar la justicia, como ha dicho Mauricio, y mejorar el tema educativo. Y allí, si hay oportunidad, me gustaría ir desglosando cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma laboral moderna. Creo que todos estamos de acuerdo, trabajadores, gobierno y empresarios. Y la coincidencia es que hay que flexibilizar y modernizar el código de trabajo respetando los derechos. No hay por dónde empezarle a tener miedo al tema de los derechos, porque sabemos que si vamos a una constituyente en la que no puede haber regresión de derechos. Nadie apoyaría algo que tenga que ver con regresión de derechos, pero el Ecuador ya existía antes de la Constitución del 2008. Las utilidades ya existían antes del 2008. Los décimos ya existían antes del 2008. El pago hacia los trabajadores y cumplimiento de derechos ya existían, es decir, el país no arrancó el 2008, por lo tanto,
pensar que antes no habían derechos es ilógico. Por supuesto, los derechos son progresivos, hemos ido avanzando en los últimos 100 años, pero también es importante hacer notar que en casi 100 años el código laboral no se ha modernizado. Entonces, ahí los trabajadores están pidiendo estabilidad y nuevos contratos que sean más flexibles y sin precarización. Los jóvenes exigen flexibilidad. El gobierno busca fomentar empleo joven y reducir la informalidad. Por supuesto, porque ayuda a toda la cadena productiva y los empresarios requieren más contratos adaptables a las distintas modalidades de trabajo. Si estamos de acuerdo en eso, vamos entonces, vamos a modernizar el código, ¿sí? Ahí tenemos una gran arista para trabajarlo. La reforma tributaria. Los trabajadores están exigiendo la reducción de impuestos regresivos y mejor redistribución. ¿Qué pide el gobierno? Pretende ampliar la base tributaria y simplificar el sistema. Muy bien, porque ahí ganamos todos. Y el empresario que pide menor carga tributaria y eliminación de trámites excesivos, que ojalá nos diéramos cuenta que estamos a la cola de los países en los que optimizan el tema de trámites. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar y hacer progresivo y menos costoso el sistema tributario. Vamos al tema que tú mencionas, Fernanda, muy bien, la reforma en la seguridad social. ¿Qué están reclamando en este momento los trabajadores? Reclaman sostenibilidad y mejores pensiones. ¿Qué quiere el gobierno? Quiere garantizar la sostenibilidad financiera y el IES. ¿Y qué piden los trabajadores? Piden eficiencia, menores costos laborales asociados al IES. Porque entonces te das cuenta que estás pagando el 20% al IES, pero no retorna ningún servicio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Garantizar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema de seguridad social. Porque hay que recordar que también en el 2018 ganamos la demanda en la Corte Constitucional para devolverle los derechos a los trabajadores y para que el Estado vuelva a cumplir con el 40% del aporte de pensiones. Que eso seguirá siendo posible en el futuro, no lo sabemos, pero el punto es que ya quedó desfinanciado y durante algunos años no se pagó y eso no quedó como deuda, simplemente se olvidaron. Y finalmente, la reforma judicial, bueno, quedan 2 puntos todavía, pero quiero llegar a este punto, la reforma judicial que tiene que ver con los trabajadores solicitando justicia laboral más rápida y más efectiva, el gobierno queriendo fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción. Hay una gran tarea que demanda de todos los ejes del Estado y los empresarios que necesitan certeza jurídica para inversiones y contratación. Sin eso, no va a venir la inversión extranjera y tampoco se va a activar la inversión nacional que está en este momento en un nivel de espera a ver qué propone el gobierno. ¿Y cuál es la coincidencia? Asegurar la independencia y la agilidad de la transparencia judicial. Y con esto cierro esta parte, la reforma educativa, que hay que cambiar casi todo, porque tenemos que dejar de hacer cosas para el momento y pensar cosas para 10, 20 y 30 años, ojalá para mucho más. ¿Qué están pidiendo los trabajadores? Demandan formación técnica y acceso a la educación de calidad. Creo que el gobierno del presidente Noboa hizo un primer acercamiento a finales del año pasado con el tema de las becas en temas técnicos. Ojalá se pueda avanzar por eso. El gobierno que está pidiendo propone vincular la educación con las necesidades del mercado. Por ahí hay que atacar. El detalle está en que hay que ser más finos en qué queremos hacer y producir, exportar en el futuro, hacia qué nos queremos enfocar. Y los empresarios requieren mano de obra mejor calificada, entonces coincidimos todos en que hay que fortalecer la educación técnica y la formación práctica. Ahí están los pilares desde el punto de vista de los trabajadores. 2 puntos importantes que destaco de tu intervención, Franco, la no regresividad de derechos y, por supuesto, también la garantía de inversión extranjera. Mauricio, ¿cómo se garantiza la inversión extranjera con un país tan violento, con las cifras alarmantes, las récord en los últimos 40 años de vuelta a la democracia en el país y, por supuesto, con un nuevo proceso de elección que pone en stand-by nuevamente las inversiones externas? Mauricio. Mira, además de lo que acertadamente ha dicho Franco, con seguridad jurídica. Si tú en el país tienes una reforma tributaria una vez al año, si tienes cambios normativos cada que vuela la mosca, si te modifican reglamentos mediante decreto ejecutivo cuando quieres favorecer a una persona o a una empresa jurídica, simplemente no estás dando condiciones para que quien ponga $1 hoy sepa que tiene el mismo dólar dentro de 6 meses al menos. No se diga con aspectos que resultan, aunque muchos digan lo contrario, trabas para la inversión, para el ingreso a la inversión, como el impuesto a la salida de divisas. Hay varios elementos que constituyen una desventaja competitiva de Ecuador respecto de Colombia o Perú.
en lugar de aprovechar nosotros esa gran ventaja que es de estar dolarizados y tener una economía relativamente estable, termina convirtiéndose en un problema de la mano de todo lo que ocurre. Mira que ni siquiera hay garantías. Y yo voy a hacer énfasis nuevamente en el tema de independencia judicial, que hagan que un empresario sepa que si tiene que litigar contra el Estado, cuando le asista la razón y la norma, por supuesto, va a ganar, porque se enfrenta a un sistema corrupto, cooptado, que no aplica la ley, sino que inclina la balanza en función de cuánto recibe o en función de a qué grupo pertenece. El reto es muy grande, es muy fácil decir acá, generaremos cientos de miles de fuentes de empleo, atraeremos cientos de millones de dólares de inversión extranjera, cuando las acciones micro van en sentido contrario, esto simplemente no ocurre. Así es que creo que la única forma en la que al mediano plazo empecemos a ver reales inversiones extranjeras que muevan al país será cuando tengamos relativa estabilidad tributaria, estabilidad económica vinculada a las finanzas públicas, estabilidad jurídica con normas de la mano como las que decía Franco hace un momento, y un régimen laboral modernizado y actualizado, sin desconocer ni ser regresivo de derecho, pero al menos modernizado. E incluso me atrevo a decir con eficiencia en las instituciones públicas. Mira que si revisas algo tan básico como el índice de facilidad para hacer negocios en Ecuador, te demoras eternidades frente a lo que quizá en 24 o 48 horas haces en un país como Colombia o Perú, que están a hora y media de vuelo de diferencia, ¿no? Entonces creo que hay un reto muy grande por delante. Las palabras, los discursos, las frases rimbombantes vienen y van, pero si no hay acciones que demuestran que ese discurso va a terminar aterrizando, simplemente será más de lo mismo. El rescato y destaco, perdón, de tu intervención, Mauricio, es la falta de seguridad jurídica y la corrupción. Esto es galopante en todo el país y no solo en el ámbito del ejecutivo o del gobierno central, sino también se traduce a GATS y otros espacios de gobierno más pequeños, ¿no? Esto es ya casi una idiosincrasia en el país. Y como tú bien lo mencionaste, puede ser que, y lo digo con un ejemplo claro, en Zaruma, en Portobelo, que son dos cantones eminentemente mineros, existan grandes aspiraciones de inversiones extranjeras por el material aurífico que existe en estos territorios. Sin embargo, vemos cómo se distribuyen inclusive los territorios y se manejan en una forma irregular. Hay una minería brutal, ilegal en Zaruma. Se lo ha dicho que Zaruma es, su subsuelo es un queso gruyere lleno de agujeros y que va camino a caerse una ciudad tan linda, tan patrimonial y tan sublime como lo es Zaruma. Lo digo con todo el cariño y desde el corazón, porque le tengo mucho cariño a esta ciudad. Y claro, ¿no? Otros territorios que de la mano de la ilegalidad viene también el crimen y los GDOs, como lo había mencionado en el principio, en una anterior intervención. Querido Franco, ¿qué hacer con estos temas? Pasar de la protesta a la propuesta siempre ha sido nuestra forma de trabajo, Fernanda, y creo que esta ocasión no va a ser diferente, porque como has dicho y tienes razón, es necesario que el país vea nuevas formas de hacer las cosas. Y veamos qué puede hacer tanto el legislativo como el ejecutivo. Y para el caso del gobierno, debe fortalecer a la policía y a las Fuerzas Armadas. Creo que se han hecho algunas cosas importantes en el último tiempo y falta mucho por hacer. Por ejemplo, crear una política nacional de seguridad ciudadana más cercana a las personas, que se queden más tiempo y que haya sobre todo un control de estas pruebas de confianza para que la gente pueda sentir confianza en acercarse a una OPC y que ese policía también permanezca más tiempo cerca de la ciudadanía. Porque hoy, como hay desconfianza, se los tiene que constantemente estar cambiando y la idea es que permanezcan cerca de las personas. Atacar las causas sociales de la violencia, porque no es solo ir y violentar derechos humanos, como bien se ha dicho acá. Además, recordar que durante algún tiempo estuve enmarcado en esos temas de derechos humanos y los defiendo. Sin embargo, más importante es el derecho humano de la persona que está en la calle, que está en su casa, y que no está bien que vivamos tras las rejas las personas en las casas tratando de cuidarnos hacia adentro y debiendo ser libres porque tenemos ese derecho. Modernizar el sistema penitenciario, creo que se ha avanzado un poco y hay mucho por hacer. Y la cooperación internacional, se ha avanzado también en cuanto a los temas del Parlamento andino.
Ahora el presidente Noboa se ha lanzado a temas más internacionales. Esperemos que eso venga más y sobre todo a mayor velocidad. Y la Asamblea tiene un trabajo titánico. Si es que se consigue la mayoría, como parece ser, que va a pasar, ojalá se pueda aprobar una reforma integral de seguridad pensando en la gente. Modernizar el Código Integral Penal es absolutamente necesario y dejar de hacerle parches como hasta ahora. Legislar el uso de la tecnología para seguridad. Hasta ahora simplemente vemos a la seguridad y hasta la inteligencia artificial pasar frente a nosotros sin que nos pongamos a trabajar en ello. Y cuidado, vayan a legislar temas de seguridad, temas de tecnología, temas de inteligencia artificial, personas que no conocen nada al respecto. Por lo menos llamen a las personas que sí conocen y para eso busquen a la academia que está bastante bien formada y lista a ayudar. Y finalmente, fiscalizar el gasto en seguridad, porque no es te pongo tantos miles de millones, como hace algunos años dijeron 1.200 millones de dólares para la seguridad, ok, está bien, pero ¿y en qué? ¿Y cómo se va a gastar para que esos recursos de verdad le sirvan a la ciudadanía? Ahí están las vías de la solución, esas son las propuestas. Estimado Mauricio y Franco, ya para ir cerrando, quiero quedarme con una palabra que está muy olvidada y antes se llamaba el honorable Congreso ecuatoriano. Ustedes recordarán, ya que no son tan jóvenes, si no están, si vivieron el Congreso, quiero decir. Y dentro de la honorabilidad está la eficiencia y el uso de los recursos de manera honesta y eficaz, ¿no? Esto significa, y volvemos a un tema que es un recurrente en el país y en Latinoamérica, a la no corrupción, a la erradicación de mafias y de grupos que operan al margen de la ley y que tienen contratos en diferentes entes estatales, en diferentes niveles de gobierno. Como creo que un paso importante sería también limpiar en todo lo que significa servicios públicos, en todos lo que es el Estado y lo que significan los niveles de gobierno en todo el país, desraizar estas mafias que han persistido por varios años. Y claro, de la mano también, como tú lo dijiste, es de impulsar proyectos sociales, reformas laborales, reformas jurídicas, pero todo de la mano de voluntad política con honorabilidad, con honradez, con limpieza, con eficiencia y eficacia. ¿Cómo hacer esto? Te pregunto primero a ti, Mauricio, luego con Franco. Seguimos. Seguimos. Con voluntad política y con espíritu colaborativo. Esos dos elementos son fundamentales para poder lograr buenos resultados. De un lado, quienes están en el poder no deben perder de vista que lo que reciben a través del voto de la ciudadanía es un mandato de representación y que desde ahí su obligación es abrir espacios para que todos los actores de todos los sectores puedan sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones. Muy en línea con lo que decía Franco hace un momento, nosotros siempre decimos hay que pasar de la crítica a la propuesta. La crítica tiene que ser fundamentada y siempre ir de la mano de una alternativa y en esos espacios colaborativos que deben principalmente ser convocados desde el sector público, pero sin dejar por fuera a nadie, se tiene que empezar a trabajar en la construcción de propuestas, por supuesto, viables, no viables, a mediano, largo plazo, fortalecidas del un lado, con un énfasis particular en otro, se lo definirá ahí mismo. Pero tampoco se trata de esperar que simplemente por arte de magia y sin involucrarnos todos, las cosas funcionen. Del un lado, apertura y voluntad, del otro, espíritu de participación. La democracia no se sostiene solo eligiendo representantes y rayando una papeleta cada 2 y cada 4 años. Se sostiene también con ese pilar de democracia participativa en el que tenemos que obligatoriamente estar involucrados y vinculados todos. Así es que esperemos que en este periodo que se viene de 4 años, haya apertura para espacios de colaboración, haya apertura para hacer trabajo en equipo y, por supuesto, haya tolerancia y respeto con quienes piensan diferente, porque acá no se trata de simplemente juntarnos entre los que hablamos el mismo idioma, compartimos las mismas ideas para autoconvencernos de lo maravillosos que somos, particularmente cuando tenemos un país plural y diverso que tiene que incorporar a toda la ciudadanía sin dejar a nadie por fuera.
Me quedo con esto, la participación ciudadana como un eje fundamental y un ejercicio democrático de ampliar a todas las voces para llegar a consensos y llegar a acuerdos mínimos, pero por supuesto enfocados precisamente a que el país vaya en mejor vía. Franco, vamos contigo. Y no podemos vivir en un sesgo cognitivo en el cual constantemente nos estamos retroalimentando de lo que nosotros creemos y de los que piensan igual. Por eso, para esta parte que mencionas, creo que es importante la crítica constructiva. Es importantísimo el civismo y, por supuesto, la empatía. Y en esta última, porque la crítica constructiva ha hablado Mauricio y creo que es importante cuando uno quiere hacer algo, unir a las voces divergentes, a los que piensan diferente, para que me ayuden a mejorar, porque si todos me dicen que estoy bien, pues no voy a crecer. Después, el civismo, porque se lo necesita en el corazón y en la mente para poder trabajar por el bien de la ciudadanía. Y finalmente, empatía. La empatía política es la capacidad del líder o gobernante de ponerse en lugar de la ciudadanía, de comprender sus emociones, las necesidades, aspiraciones y actuar en función de ese entendimiento para construir decisiones públicas más justas, legítimas, sostenibles. Es importantísimo no solo escuchar, sentir con el pueblo y transformar ese sentimiento en acción concreta. Y hay algunas cosas para que se empiecen a trabajar desde los políticos que nos están liderando en este momento, en este momento 5 funciones del Estado que deberían ser 3 según todos lo hemos aprendido, lo hemos estudiado. La aplicación práctica, por ejemplo, entender el dolor de quienes no tienen empleo, si no, no te va a doler, ¿sí? Percibir el miedo de quienes viven en zonas inseguras, escuchar las aspiraciones de los jóvenes, de las mujeres, de los emprendedores, atender las preocupaciones de los agricultores, obreros y empresarios y respetar aquí, respetarnos, respetar la diversidad social, cultural y económica. Y en resumen, la empatía política se convierte en el poder de servicio, la autoridad en responsabilidad y la distancia, irla como eliminando para buscar una cercanía auténtica con la gente, no para llegar y tomarme la foto, sino para saber lo que la otra persona le está doliendo, sucediendo, para poder llegar con soluciones tangibles. No como decía Mauricio también, y me parece acertado, con palabras líricas de un discurso bonito, sino de verdad llegar a darle soluciones tangibles a las personas. Y para eso la empatía es importante. Salir del escritorio y pasar al territorio. Amigos, la escucha. Ojalá el gobierno tome nota de estas características, la escucha activa, la participación democrática, el que se tiene que escuchar también a las voces divergentes en un enfoque conciliador. Me quedo con eso también, perdón, Franco, la empatía, la solidaridad y estos valores de ayuda a los más necesitados, a quienes no tienen empleo, a quienes no tienen recursos, a quienes viven en extrema pobreza. Ojalá y seamos un país más justo y avancemos precisamente al desarrollo de aquí a las siguientes generaciones, ¿no? No solo se debe planificar el país para el momento, para los próximos 2 años, para la campaña, para las siguientes elecciones. El país debe proyectarse de aquí a 20, 30 años, pensando en las actuales juventudes, en las nuevas generaciones, y por supuesto en nuestros hijos. Por cierto, felicidades, Franco, por tu nuevo hijo. Felicitaciones a un nuevo ciudadano ecuatoriano que llega, ojalá con más certidumbres en los próximos meses, en los próximos años, y ojalá con una mejor visión de país, conjunta, no sectaria y por supuesto incluyente, participativa, democrática, y repito, democrática y con visión para todos, de bienestar y empatía para todos. Un abrazo, Franco, un abrazo, Mauricio. Un gusto haber compartido este espacio con Franco y un saludo a nuestra audiencia. Un abrazo a ambos, bendiciones, nos vemos pronto y siempre sigamos sirviendo a la ciudadanía. Gracias, Fernanda, por el espacio, gracias, Mauricio, por la compañía. Gracias, amigos. Vamos a una breve pausa publicitaria.